Buenos días con todos. Agradezco al Banco Mundial, a todos los organizadores por permitirme este espacio en el que voy a hablar de un tema que para mí resulta fundamental para el éxito de lo que pretendemos, que en este caso es la protección de los recursos naturales y también la salud de las personas, que se impacta directamente cuando no hay una adecuada protección de la calidad ambiental. Y me estoy refiriendo a la tarea de fiscalización, ¿no? La fiscalización, como si ya hemos escuchado, es fundamental porque no hay posibilidad de ejercer esa potestad sancionadora si es que no hay una tarea previa de identificación de cuáles son los incumplimientos, y en ese sentido es fundamental para esas estrategias de cumplimiento que están asociadas al castigo. Pero la fiscalización tiene un rol mucho más importante si es que es abordada adecuadamente, que es el tema de la prevención. Si una fiscalización está atenta a lo que está realizando la actividad o cómo se está desarrollando, no necesitaríamos llegar a la generación del riesgo o del daño ambiental, ¿no es así? Entonces, por eso la fiscalización debe ser relevada como ese mecanismo que va a lograr el éxito de la regulación en materia de protección ambiental, que es precisamente que se preserven los recursos naturales, que se preserve la salud de las personas y en general toda la regulación que está asociada, no solamente a este tema, sino en general a cualquier sector que tenga una regulación que imponga obligaciones o establezca prohibiciones, ¿no? Y en ese sentido, la mirada del supervisor, del fiscalizador, debe ser mucho más amplia que solo aquella que se concentra en garantizar el cumplimiento o pensar en el castigo como la acción que deviene si es que alguien incumple. Lo que el fiscalizador tiene que darse cuenta, y es así como debe medirse, que el cumplir una norma está asociada al bien superior, que es el interés protegido que justifica la regulación. Si estamos hablando de calidad de agua, el fiscalizador tiene que entender que su intervención no solo se concentra en que determinada norma asociada a la calidad de agua se cumpla, sino que se está logrando un mejor estándar de calidad en materia de agua, y es así como vamos a ver cómo debe medirse la tarea de fiscalización. Y entonces, cuando vean mi presentación, voy a referirme a supervisión y fiscalización como de alguna manera en algún momento sinónimo, pero en la regulación peruana, supervisión está más concentrada en las acciones concretas de investigación, y fiscalización, digamos, es el macro que está referido a todas las acciones de promoción del cumplimiento. Entonces, hecho este preámbulo, paso a mostrar la presentación, que primero empieza con una representación de cómo funciona el sistema de fiscalización ambiental en Perú. Todas las autoridades de diferentes niveles de gobierno tienen funciones de fiscalización ambiental. Imagino que eso también sucede acá en Paraguay, en los demás países, como hemos visto en Chile, y por ley se ha creado un sistema de fiscalización ambiental que agrupa todas esas entidades que tienen funciones de fiscalización ambiental, y a la OEFA, la entidad que presido, se le ha hecho ente rector. ¿Qué cosa es ente rector? Es aquel que está encargado de hacer que ese sistema funcione. Para ello, dictamos normas generales que son de cumplimiento para todas las entidades, pero también supervisamos que efectivamente hagan su tarea. Pero adicionalmente nosotros como OEFA somos parte del sistema de fiscalización ambiental porque tenemos facultades de supervisión directa. ¿En qué materias? En esta que ustedes están viendo: minería, energía, pesquería, industria, residuos sólidos, y a lo largo de los años hasta el 2021 vamos a seguir asumiendo funciones de fiscalización ambiental que actualmente están concentradas en los ministerios. ¿Cuál es la idea? Que el sector que promueve la actividad no sea además el que fiscalice, ¿no? Entonces, en esa medida, OEFA va a venir asumiendo funciones. ¿Cuáles no les van a ser transferidas? La que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Esas se mantienen con ellos en adelante. Voy a hablarles ahora de cuál es la estrategia que tenemos nosotros para elaborar un documento fundamental que el sistema dispone que debe ser aprobado por cada entidad fiscalizadora, que es el Plan Anual de Fiscalización. Y cómo nosotros hemos construido ahora en el año 2019 este plan de fiscalización, dándole respuesta a las preguntas básicas: ¿a quién supervisamos? ¿Qué supervisamos? ¿Cómo supervisamos? ¿Qué hacemos ante el incumplimiento? ¿Cómo medimos la efectividad del fiscalizador? ¿Y qué hacemos luego con toda la información que generamos? Uno de los aspectos o de los criterios que hemos incorporado y validado en la práctica de lo que venimos trabajando desde que estamos a cargo a un poco más de 2 años
son los criterios de la OECD como el estándar que ella considera idóneo para que los países que forman parte de la OECD desarrollen la tarea de fiscalización. Como les digo, esos criterios, en general, la tarea de fiscalización en cuanto a sus criterios orientadores aplican para cualquier sector, no solamente para el materia ambiental. Y en ese sentido la OECD ha establecido esos 12 criterios como los fundamentales. Por sus nombres, como lo verán, es fácil de entender qué cosas se espera, de cuál debe ser la tarea del fiscalizador, pero aquí lo que quiero destacar es que nosotros como OEFA somos la primera entidad del mundo que está siendo evaluada. Es un proceso que va a durar 15 meses, que ya empezó por la OECD para verificar si efectivamente estamos en la línea de cumplimiento de estos criterios. Estoy segura que vamos a encontrar oportunidades de mejora, pero en su gran mayoría los venimos aplicando. En las siguientes diapositivas esos símbolos van a aparecer en cada diapositiva, con lo cual esta acción que les relate va a estar vinculada a estos principios. Entonces, la primera pregunta aquí en supervisar parte para nosotros de una realidad que probablemente también se replique en los países que ustedes representan, como es el tema de existencia de conflictos socioambientales como la principal traba del desarrollo de las actividades. Este es el mapa del Perú. Lo que está en zona roja, sombreado con rojo, son conflictos de mayor envergadura, de alto nivel, y los que están en amarillo son de término medio. Son 34 conflictos, espacios de diálogo les llamamos, en los que las comunidades, en muchos de esos casos, han sentido que el Estado es ajeno a su preocupación y a esa percepción que tienen de contaminación. En estos territorios muchas veces hay tomas de carreteras, incluso ha habido muertos por esa necesidad que tienen esas comunidades de hacerse sentir y hacer que alguien les responda una pregunta bien simple. ¿Es cierto que hay contaminación? ¿La hay? Y si la hay, ¿a qué se la atribuimos? ¿Es un tema de la naturaleza o es un tema atribuible a alguna empresa que está operando en mi territorio? Por supuesto, las comunidades consideran que es el problema de la actividad que se está desarrollando en su territorio, ¿no? Y entonces, definitivamente lo que corresponde es que la autoridad fiscalizadora responda a esas preguntas. Si es que efectivamente hay contaminación, si es que existe, quién la genera, y respecto de la respuesta de quién la genera, las actuaciones que corresponden. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en el plan del 2019? Incorporar necesariamente las unidades mineras, este es un ejemplo solo para minería, en el plan de supervisión. 60 supervisiones que están vinculadas a unidades mineras que están en zona de conflictos, y eso representa el 75% del total de actividades que se están desarrollando en la zona de conflicto. Vinculada a esta percepción, también tenemos el problema de que esta percepción impide que las actividades se desarrollen adecuadamente. Y en una encuesta de percepción que hicimos, todos los datos tienen evidencia que van a encontrar en los links que aparecen en la diapositiva en la parte de abajo. En esa zona de conflicto la percepción es la que la calidad de agua es la más afectada, que hay una contaminación de agua. ¿Eso qué deviene en materia de planificación de la fiscalización? Que vamos a concentrar nuestros esfuerzos de supervisión en unidades mineras, en este caso 30, que están vinculadas a 77 puntos de vertimiento en esta zona de conflicto, que están afectando eventualmente 47 cuerpos de agua. Como les decía, esta percepción negativa respecto de la actividad está poniendo en riesgo inversiones mineras significativas que van a contribuir con el crecimiento económico de nuestro país, ¿no? No digo desarrollo económico porque eso dependerá de qué cosa se haga con el dinero que ingrese de estas actividades, ¿no? Pero el tema es que están en riesgo más de 5.000 millones de dólares precisamente por el problema de la percepción. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese sentido? En esas actividades que son nuevas, antes de su inicio estamos haciendo una actividad que se llama evaluación ambiental temprana, que es un diagnóstico de la calidad ambiental participativo con la empresa y la comunidad para identificar si efectivamente la calidad ambiental es la que ha sido reportada, o si ya hay fuentes naturales de contaminación, que en muchos escenarios estamos encontrando, y la idea es abordar esa problemática antes del desarrollo de la actividad. Si no hiciéramos estas evaluaciones ambientales tempranas, a lo largo de los años probablemente lo que va a decir la comunidad es: esta contaminación que estoy viviendo es de la actividad, ¿no? Entonces esta es una manera de actuar preventivamente. En lo que se refiere a cómo realizar la tarea de fiscalización, un tema bien importante que a veces no tenemos el cuidado de abordar o de medir en los espacios de promoción del cumplimiento, ya sea jurisdiccional o administrativo, es el tema del tiempo que nos demora
la resolución de los casos, ¿no? Si vemos aquí, en el 2016 el promedio eran 274 días hábiles y el máximo de demora fue de 943 días para concluir un informe que diga si es que hay contaminación o no en determinado espacio que ha sido materia de la investigación. Estos números han sido reducidos significativamente. Como ven, ya en el 2017-2018 el promedio de días está en 57 días y en el 2018 el expediente que nos ha demorado más tiempo ha sido uno que nos ha tomado 123 días. Este tema, que podría ser un criterio solo de eficiencia, en el caso ambiental está vinculado a la efectividad, porque solo cuando concluyamos la investigación que diga si es que hay contaminación, ¿no?, es cuando podemos actuar de acuerdo a nuestro marco legal con esas medidas para controlar y mitigar y eventualmente castigar al que corresponde, a quien corresponda. Otro tema es el sustento de la evidencia y de la información que ponemos en valor. Nosotros solo tenemos información desde el 2017-2018, la anterior no han podido validarla, así que no nos ayuda mucho en la construcción de criterios, pero es importante no solamente para efectos de la accountability, que debería ser cualquier entidad pública, sino también para la toma de decisiones. Quizás en la tarde podamos hacer un espacio para mostrarles todo lo que tenemos en este portal interactivo y también en el boletín estadístico trimestral que preparamos. Otro tema que también se ha abordado aquí es el tema de la articulación interinstitucional. Definitivamente hay un traslape entre las entidades en materia de protección ambiental y eso es una realidad, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo en el OEFA? Estamos celebrando convenios. La ley en Perú, no sé si en el caso de ustedes podría ser un ejemplo a seguir, permite que el acta que nosotros como fiscalizadores levantemos en campo le sirva como medio probatorio a la otra entidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos celebrado convenio con la Autoridad Nacional del Agua, con la Autoridad en materia de derechos laborales, y nosotros, nuestra acta, la que generemos en campo, puede servirle a ella para sustentar sus procedimientos. ¿Qué cosas hacemos ante el incumplimiento? Lo que teníamos antes era un proceso ciertamente largo en el que al final de él recién se establecía la medida de control o corrección de la conducta infractora. Eso podía demorar hasta 4 años. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? En la tarea de supervisión o fiscalización es que estamos imponiendo las medidas de paralización, ¿no? Como tenemos una ventaja regulatoria, ¿no? Comentaba Chile que a veces para pedir el tema de paralización de la operación tiene que pedir permiso al tribunal. Nosotros no, como autoridad administrativa podemos tomar medidas incluso de la paralización si la situación del riesgo ambiental o el daño que se genere es significativo. No tenemos que hacer ninguna consulta. Evidentemente el administrado puede acudir a las diferentes instancias para poder rebatir esa decisión, pero el ratio de apelaciones y de revocatorias es bien bajo, ¿no? Esa es una herramienta fundamental. Recordemos aquí que el éxito, como les decía, es no solamente identificar un riesgo, un daño, sino la velocidad con que realmente lo controlemos, ¿no? A veces los procesos se dilatan en el tiempo y resultan ineficaces, como justamente Ruth ya había comentado. ¿Qué hacemos ante el incumplimiento? Bueno, el tema de razonabilidad proporcional es fundamental. Tenemos una metodología de cálculo que valora el riesgo de daño ambiental, está colgada en la web también, en la que, por ejemplo, ante una afectación o un riesgo, hay que dimensionar cuánto es la cantidad, por ejemplo, que habría sido derramada, cuál es el grado de peligrosidad, cuál es el espacio que ha sido afectado, potencialmente afectado, si es que hay personas involucradas también, si es que estas podrían ser afectadas, y de acuerdo a la ponderación de estos datos es que se determina si el incumplimiento, una vez corregido, amerita un procedimiento sancionador o no, ¿no? Esto brinda, digamos, el criterio de proporcionalidad, razonabilidad, está presente en este tipo de valoración, porque acordémonos que todas las normas ambientales y en general de cualquier otro sector muchas veces acuden al procedimiento sancionador como la consecuencia derivada del incumplimiento, pero no todas las infracciones son del mismo valor. Hay algunas que realmente no generan mayor significancia respecto a lo que pretenden lograr. Entonces no es razonable gastar recursos en un procedimiento sancionador que va a acabar, por ejemplo, en una multa mínima o en una amonestación. ¿Cómo nos medimos? Acá está bien interesante, voy a apelar a que me brinde unos minutos el ponente siguiente del Banco Mundial, ya hemos llegado a ese acuerdo,
Y lo que en el tema de cómo nos medimos, bien importante, como les decía, que la mirada que tengamos es que la tarea de evaluación o fiscalización esté vinculada realmente a garantizar un cumplimiento ambiental, pero que a la vez tiene que ser reflejado en la mejora de la calidad ambiental. Con eso tenemos que construir, esa es la idea de hacer cumplir una norma. No basta solamente decir cuántas sanciones puse o cuántos incumplimientos detecté, sino efectivamente si la intervención logró que la calidad ambiental mejore, ¿no? Eso es a veces un tema que nos complica, pero la idea es tener la data suficiente y esa mirada para medirnos de esa manera. En este espacio de resultado de impacto, evidentemente solo es un tema de contribución, porque no necesariamente la tarea de fiscalización garantiza la calidad ambiental, hay otros factores que contribuyen. Solamente miren, por favor, si puede, lo que está en negro, eso es una muestra de lo que está en el plan de fiscalización ambiental, en cómo nos medimos. En lo que se refiere a resultados, se espera una mejora de la percepción ciudadana y el impacto debe estar reflejado en que la inversión que se pretende hacer se pueda materializar, ¿no? En lo que se refiere al porcentaje de cumplimiento de obligaciones ambientales, lo que esperamos con el cumplimiento de esa obligación ambiental es la disminución de la contaminación en los cuerpos receptores, ¿no? Porque, como habíamos dicho, vamos a supervisar las descargas en los cuerpos receptores. Obviamente el impacto debería ser una disminución de la concentración de la contaminación en esos cuerpos receptores. Esto, como digo, lo pueden encontrar en la web más detallado sobre cada uno de esos temas. Y luego, ¿qué? Es importantísimo que nos vislumbremos la fiscalización como un ciclo que empieza desde la planificación hasta la evaluación de resultados cuando hay incumplimiento, y fundamentalmente lo que está presente en cualquier mecanismo, metodología de mejora, que es la retroalimentación. La retroalimentación no solamente vinculada a la fiscalización, sino también fiscalizada al sistema regulatorio, ¿no? Es el fiscalizador el que va a decir en campo si las medidas que están contenidas en el instrumento ambiental, en la certificación ambiental, son los adecuados, o si la regulación es la adecuada, ¿no? Yo les pongo un ejemplo muy rapidito. Nosotros, por ejemplo, en pesquería, la regulación dice que la toma de muestras que tiene que hacer la empresa periódicamente se haga un pomo de 10 litros. No existen pomos de 10 litros en Perú, de vidrio, ¿no? Les pongo un ejemplo muy simple para entender cómo desde la fiscalización se puede retroalimentar y fortalecer el sistema de protección ambiental. Y evidentemente la retroalimentación también pasa por ver si los mecanismos que utilizó para la fiscalización la autoridad fueron los adecuados. ¿Cuál es la agenda pendiente? Bueno, sin duda, es fortalecer la oportunidad de calidad de información. Tenemos que desarrollar redes de monitoreo. Solo las redes de monitoreo son lo que nos van a permitir efectivamente hacer esa labor preventiva, la vigilancia, el monitoreo. Eso es algo que aspiramos a mediano plazo. Interoperabilidad de la información, como decimos, la información de la fiscalización no solamente está vinculada a quién cumple o no cumple, sino para la toma de decisiones, la intervención de la autoridad de salud cuando corresponde, los estándares de calidad que se construyan con números de calidad, y fortalecer la actuación de las CEFAS. A manera de conclusión, tenemos que tener desde la fiscalización claro las respuestas idóneas a cada una de las preguntas que nos sirven para planificar la tarea de fiscalización, y no olvidar que eso es una retroalimentación para todo el sistema. ¿Cómo debe ser la fiscalización? Orientada al control del riesgo ambiental, debe ser oportuna, razonable, proporcional, confiable, y bueno, como dice la OECD, un buen sistema de fiscalización debe apuntar a generar los mejores resultados posibles en términos de prevención y mitigación de riesgo, y promover la propiedad económica sin incurrir en costos crecientes para el Estado ni en mayores cargas para los administrados, asegurando más bien la confianza y satisfacción de los distintos grupos de interés, cuyas perspectivas a menudo entran en conflicto. Y en el OEFA en eso estamos. Muchas gracias.